Desconectar a Rusia del sistema de pagos SWIFT destruiría todo el sistema de comercio mundial, declaró a la prensa Alexander Dinkin, presidente del Instituto Primakov de Economía Mundial y Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias de Rusia, y añadió que no cree que esto sea posible. El experto señaló que los políticos pueden hablar de la posible desconexión de Rusia del SWIFT. Sin embargo, traerá serias consecuencias para el comercio internacional. Creo que si esto ocurre, todo el sistema de comercio mundial será destruido. Porque, al fin y al cabo, tenemos un volumen de comercio muy importante con la Unión Europea, que es más del doble del volumen de comercio con China. Si se destruye este sistema, los europeos no podrán pagar los suministros, al igual que nosotros no podremos pagar nuestras importaciones, explicó. Indicó que no cree que sea posible. Al mismo tiempo, subrayó que el gobierno adopta algunas medidas de resguardo, como, por ejemplo, una reestructuración de la reserva de divisas. Es una medida preventiva, y al mismo tiempo algún tipo de señal, enfatizó. Por otro lado, recordó que tanto el presidente ruso, Vladimir Putin, como el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se muestran bastante escépticos sobre la posibilidad de que Rusia se desconecte del sistema de pagos. SWIFT, con sede en Bélgica, es un sistema interbancario de transferencia de información para facilitar las transacciones al que están conectadas más de 11.000 entidades financieras en casi todo el mundo. La agencia de calificación Moody's señaló los riesgos de que Rusia se desconecte de los sistemas de pago internacionales, aunque indicó que lo consideraba improbable. A su vez, Josep Borrell, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, advirtió que SWIFT es una organización privada internacional y que la UE no tiene instrumentos para influir en ella. En este sentido, no sería nada fácil desconectar a Rusia del sistema SWIFT. ¿Qué haría Rusia si la desconectan del sistema de pago SWIFT? La agencia de calificación internacional Moody's no descarta que se desconecte a Rusia de los sistemas de pago internacionales, entre ellos, el SWIFT. Los especialistas evaluaron el riesgo de que ocurra y las consecuencias para el país, y sugirieron que haría Moscú. Aunque Moody's considera improbables tales pasos, la incertidumbre en torno a las sanciones hace más posible que se adopten nuevas restricciones al acceso de Rusia a los sistemas de pago internacionales, señala la agencia en un comunicado. La firma añade que las restricciones a la hora de acceder al know-how tecnológico obstaculizan los esfuerzos para modernizar y diversificar la economía rusa. No obstante, en caso de que se desconecte al país de los sistemas de pago internacionales, Moscú se verá obligada a usar alternativas, comenta a la prensa Alexis Rotsianko, el director de la Cámara de Comercio estadounidense en Rusia. Hicimos esta pregunta a nuestros banqueros, miembros actuales de la Cámara. Dijeron que SWIFT es un sistema de comunicación, que hay alternativas a SWIFT, y que, si es necesario, se utilizarán alternativas. Esto lo dijo un banco estadounidense que opera en Rusia, señaló Rotsianko. Una espada de Damocles. Las amenazas de desconectarnos del SWIFT me parece que se han convertido en una figura retórica. Junto con el riesgo de sanciones sobre la deuda nacional, esta es una herramienta bastante obvia de impacto económico. Por lo tanto, el riesgo de desconexión se cierne sobre el país como una espada de Damocles, pero nadie sabe si ese escenario se materializará, señala Pavel Shust, el director ejecutivo de la Asociación de Participantes del Mercado de Transferencia y Dinero Electrónico. Shust sostiene que no son las sanciones en sí lo que afecta negativamente a la calificación económica de Rusia, sino la incertidumbre sobre su aplicación. Desconectar a Rusia del SWIFT representaría pérdidas para el propio sistema de pagos. La desconexión de Rusia del sistema de pagos SWIFT, anunciada por algunos políticos occidentales, amenaza con pérdidas materiales y de imagen para el propio servicio, declaró a la prensa el vicecanciller de Rusia Alexander Pankin. En Rusia hay muchos usuarios, el canal SWIFT se usa mucho para pagos internos rusos, para pagos externos, están vinculados a pagos de deudas. Es decir, debe haber una razón de peso para que se introduzca una medida tan severa. Esa razón tiene que superar esas pérdidas materiales, inconvenientes, pérdidas de imagen para SWIFT, dijo Pankin al margen del Foro Económico Internacional de San Petersburgo.
El diplomático señaló que el sistema SWIFT no es un monopolio, en diferentes países existen análogos. SWIFT, con sede en Bélgica, es un sistema interbancario de transferencia de información para facilitar las transacciones al que están conectadas más de 11.000 entidades financieras en casi todo el mundo. Algunos medios especulan a menudo que Estados Unidos y los países de su órbita en Europa podrían desconectar a Rusia del SWIFT en medio de la pugna geopolítica que mantienen. Ante los riesgos de una posible desconexión, el Banco de Rusia creó una estructura similar a SWIFT, al que ya se han unido más de una veintena de instituciones: Alemania, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Suiza. En todo caso, no es nada fácil desconectar a Rusia del sistema SWIFT. Según Josep Borrell, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, SWIFT es una organización privada internacional, y en este sentido, la UE no tiene instrumentos para influir en ella. La 24 edición del SPIEF se desarrolla del 2 al 5 de junio en el recinto ferial Expo Forum, al sur de San Petersburgo. La agencia Rosilla Segovia, casa matriz de Sputnik, es el socio mediático del evento. Rusia puede dejar de pagar en dólares los contratos de crudo si Estados Unidos sigue poniendo sanciones económicas, dijo el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, en una entrevista para el canal CNBC durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, SPIEF. Lo ideal sería no abandonar el dólar dado que es una moneda usada para pagos internacionales, pero si nuestros compañeros americanos crean tal situación, no tendremos otra elección que salir poco a poco del dólar, señaló Novak. Las declaraciones de Novak llegan después de que el ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov, informase el 3 de junio de la exclusión del dólar del Fondo Nacional de Inversión ruso. La participación del dólar pasará del 35 al 0% y las acciones del fondo quedarán en un 40% en euros, 30% en yuanes chinos, 20% en oro, 5% en libras y 5% en yenes japoneses. La 24 edición del SPIEF se desarrolla en formato presencial del 2 al 5 de junio en la ciudad rusa de San Petersburgo. Putin vaticina que haría tambalear el papel del dólar como moneda de reserva. El mandatario ruso explicó durante el Foro Económico de San Petersburgo, que si los productores de petróleo se niegan a los pagos en dólares, será un duro golpe para la divisa como moneda de reserva. Al mismo tiempo, el presidente apuntó que Rusia no quiere politizar el posible rechazo al dólar, pero resaltó que el sistema financiero internacional requiere de múltiples monedas de reserva. Lo importante es la estabilidad, la previsibilidad y la fiabilidad. La moneda no es importante. Si el emisor, en este caso, Estados Unidos, no valora su divisa nacional como moneda de reserva internacional, y por lo que parece, no la valora mucho porque la utiliza como instrumento de competencia y lucha política, eso perjudica al dólar como moneda de reserva mundial, declaró Putin en una sesión plenaria del foro. Además, Putin indicó que Rusia está dispuesta a estudiar la posibilidad de realizar sus transacciones de gas en divisas alternativas al dólar como monedas nacionales o euro. Estamos dispuestos a hablar sobre transacciones en euros. El euro es absolutamente aceptable para nosotros en términos de transacciones de gas. Es posible implementarlo y quizás sea necesario hacerlo, dijo el mandatario. Agregó que de momento los operadores rusos prefieren llevar a cabo las transacciones en dólares, pero Rusia también está dispuesta a estudiar la posibilidad de realizar pagos en monedas nacionales.